Se pide calcular el volumen de un sólido de revolución que se genera al girar. Vamos a apuntar los límites que genera esa región. Entonces tenemos aquí el eje y el eje X, ¿no? Entonces nos dicen que gira alrededor del eje X, o sea, este es el eje de giro, ¿vale? Y la región está limitada por la gráfica de y igual a raíz de x, luego tenemos y igual a 0, x igual a 1 y x igual a 4. Bueno, pues lo primero, representamos estas cuatro son tres líneas y una parábola, ¿vale? Entonces, si tenemos y es igual a 0, pues tenemos que cuando y vale 1, vamos a marcar aquí 1, 2, 3, etcétera, 4. Cuando y vale 1, 2, 3, 4, o sea que cuando y vale 0 es el eje X, ¿vale? Entonces ya sabemos que esto es y igual a 0. Ahora tenemos, esto ya lo tenemos, ahora x igual a 1, 1, 2, 3, o sea que x igual a 1 pasa por aquí, ¿vale? X igual a 4, 2, 3, 4. Pasa por aquí, porque en realidad es una constante y siempre cualquier punto de aquí es el valor de x es 4, de 1 aquí y 4 aquí, 1 y 4, ¿vale? Bueno, pues ya sabemos que está acotado por esta línea, por esta otra y esta otra. Nos falta y igual a raíz de x, ¿no? Bueno, esto sería lo mismo que y pasamos esto como cuadrado, ¿no? Y tenemos igual a x, ¿no? Con lo cual le podríamos dar valores en x y valores en y, ¿no? Para ir obteniendo puntos de la gráfica. Cuando x vale 0, y vale 0. En ese caso es evidente, ¿no? Bueno, cojamos otro punto. Por ejemplo, cuando x vale 1, 1 por 1 es 1. O sea que y vale 1, ¿vale? 1 al cuadrado es 1, ¿vale? Cuando cojamos otro, tendríamos también menos 1 por menos 1 también es 1. O sea que cuando x vale 1, y vale más menos 1. Voy a poner aquí menos y aquí más 1. Vale. O sea que ahí tendría dos soluciones, ¿no? Cojamos otro punto 4. Cuando, por ejemplo, x vale 4, entonces tenemos y, vamos a ponerlo así mejor, raíz de 4. Más menos raíz de 4. O sea que es más menos 2. O sea que cuando, diríamos, cuando x vale 4, pues y vale más menos 2. Bueno, lo que sí podemos ver es que siempre esto se va a duplicar más menos, porque en la raíz tenemos que 2 por 2 positivo es 4 y menos 2 por menos 2 es 4, con lo cual vamos a tener siempre estos casos. Pero bueno, con estos puntos ya nos llega. Entonces empezamos a representar la gráfica de esa curva. Entonces tenemos cuando x vale 0, y vale 0. O sea que tenemos este punto. Cuando x vale 1, y vale menos 1 y 1. Entonces aquí está 1 positivo y aquí 1 negativo. O sea que son dos puntos más de la curva. Cuando x vale 4, porque nos interesa sobre todo sobre estas dos líneas, pues vale 2 y menos 2. O sea, aquí tenemos 2 y aquí tenemos menos 2 aquí. Eso quiere decir que la curva viene por aquí. Bueno, ya sabemos que esta es la parábola y por tanto nos dicen que lo que tenemos es que girar este tramo para generar una revolución de lo que se llama un paraboloide circular, un caso particular del elíptico. Entonces este fragmento formado por tres líneas y por este arco parabólico, al girarlo nos va a provocar un volumen, y eso es lo que hay que calcular, el volumen de esa figura, ¿no? Si lo representamos en 3D, entonces tenemos aquí la parábola que gira y está cortada aquí por el punto 1, y aquí la parábola es una curva que tiene un punto en infinito, o sea que se va abriendo, es la que aparece por ejemplo en los faros de los coches, o también aparece simétrica aquí respecto a este eje X, y también aparecen las antenas parabólicas, y también al tirar un objeto al aire pues sigue una trayectoria parabólica, ¿no? Entonces decíamos que estaba cortado por aquí
por el punto 1, 2, 3 y 4, y por aquí. Eso quiere decir que si ahora esto lo transformamos en perspectiva, sin tener en cuenta una reducción axonométrica, pues tendríamos algo como esto. Podemos coger esto, aprovecharnos de esta plantilla, o incluso una con elipses más excéntricas, con lo cual no tocará ahí a los ejes. Entonces tenemos esta, a ver si nos vale. Bueno, nos queda pequeña, y a ver, podemos coger otra. Esta cabe aquí, y bueno, va a exceder la figura, va a exceder incluso ahí el eje. Vamos a coger esta, que ya tiene ahí los diámetros conjugados. Entonces cogemos esta elipse, parece que se adecua bastante, o esta, quizás esta se adecue un poco más, y esto pasará por el eje focal. Entonces este es el arco, mientras que esta otra tiene, por ejemplo, este arco. Bueno, pues este es el tramo que, si empezamos a hacer todas las elipses, ya nos sale el contorno envolvente, ¿no? Y el contorno envolvente nos va a definir el contorno de la superficie parabólica, que nada tiene que ver con esta curva de aquí. O sea que ahora ya estamos hablando de la perspectiva, ¿no? O sea que, en síntesis, ya sin complicarnos, ya que no es un ejercicio de hacer una perspectiva, pues tenemos el trozo de paraboloide, que es cortado por el punto 1 y cortado por el punto 4. O sea que sería algo como esto, algo así como el frontal de una bala, ¿no? Vale. O de un avión, o de... Y esto tendría que ser ortogonal aquí al eje de revolución, de manera que el eje mayor de la elipse es paralelo a este, ya que estamos en una sonometría. Bueno, pues esta es la forma volumétrica que vamos a calcular, y habrá que hacer pues una integral muy sencilla, ¿no? Bueno, entonces tenemos que, para calcular esto, pues lo que cogemos y giramos, que aquí hay una región muy pequeña, rectangular, que la giramos, y entonces al girar este rectángulo lo giramos un poco para que se vea, pues sale ahí un disco, ¿no? Entonces lo que hace el cálculo integral es sumar esos discos, ¿no? Vale. O sea que el rectángulo este que voy a marcar aquí, si lo vemos de cerca, pues cogemos este punto y podemos coger así esto que sale y esto que entra, ¿no? Pero esto es muy estrecho, y por tanto es, al sumar todos esos discos, que son infinitamente pequeños, ¿no?, pues nos va a salir el volumen total, ¿no? Bueno, pues la sumatoria de todos esos cilindros, ¿no?, de todos esos cilindros comprendidos entre el 1 y el 4, al sumarlos nos va a generar esta figura, ¿no? Entonces ya podemos decir, el volumen es igual a pi por el radio al cuadrado, si queremos hacer un solo cilindro, ¿no? Pi por el radio al cuadrado por la altura, que va a ser diferencial, ¿no? Pero vamos a integrar esto, y entonces ya tenemos que el volumen, aplicaremos esto, ¿y qué va a ser el radio? Pues va a ser, en realidad, este arco, que define la forma parabólica que tenemos ahí, ¿no? Entonces tenemos pi por el radio al cuadrado, vamos a ponerlo evaluado entre el punto 1 y el punto 4, 1 y 4, pi por el radio al cuadrado, y lo que es la anchura de ese cilindro, ¿no?, ese diferencial. Bueno, pues esa es la forma de calcular el volumen, ¿no? La suma de todos estos cilindros, pues cada cilindro es pi por el radio por la altura. Bueno, vamos a poner un cilindro es pi por el radio al cuadrado, tenemos que es el área de la base, y luego por la altura, ¿no? Pero como esa altura es muy pequeña, pues es lo que llamamos el dx de la integral, ¿no? Y tenemos que el radio al cuadrado, pues es esto, raíz de x. Entonces ya ponemos entre 1 y 4, y tenemos pi por el radio al cuadrado, o sea, raíz de x al cuadrado de x. Pi lo podemos sacar fuera, y tenemos entre 4 y 1, cuadrado y raíz se anula, x de x, ¿no? Y por último esto le sumamos la unidad,
Entonces esto es elevado a 1, entonces ya tenemos pi que multiplica a. Entonces 1 más 1, 2, x al cuadrado, y ese número lo ponemos en el denominador, ¿no? Y esto evaluado entre 4 y 1. Bueno, normalmente se suele poner una sola línea, pero bueno. Entonces tenemos x cuadrado partido por 2, y entonces habrá que multiplicar pi por, podemos poner paréntesis o ya multiplicar, sustituimos el 4 aquí, 4 al cuadrado partido por 2 menos pi, y ahora tenemos 1 al cuadrado partido por 2, ¿no? O sea, 4 por... a ver, esto era entre 4 al cuadrado es 16, partido 2 es 8. 8 pi menos, y esto teníamos que era un medio, y por tanto tenemos pi partido por 2, ¿no? Vale. Y esto sería lo mismo que, si aquí pongo un 2, aquí pongo 16, o sea que podría poner 16 partido 2, pi menos pi, y arriba tenemos pues 1 partido por 2, ¿no? Bueno, 16 menos 1 es 15, partido por 2, 15 partido por 2, pi unidades cúbicas, ya que es un volumen, ¿no? Y eso será ya el resultado final, ¿no? Bueno, para que nos hagamos una mejor idea de lo que va a salir al hacer el giro de esa figura, entonces lo que podemos hacer es, por ejemplo, coger un lápiz y darle un tono así lateral, y aquí lo mismo por el contorno, ya que las superficies de revolución pues es más fácil que tengan una luz frontal, y aquí marcamos un poco el oscuro para la parte superior, con lo cual ya podríamos venir aquí y hacer ya ese degradado de oscuro a claro. Bueno, pues ese es el fragmento que nos queda al multiplicar al girar ese trozo respecto al eje X. Aquí hemos hecho el giro de la pieza como si fuera el pedestal de un objeto, ¿no? Y eso es realmente lo que acabamos de calcular. Vamos por último a darle un poco más de contraste. Y aquí igual. Bueno, pues ahí tenemos ya la superficie de revolución formada por un fragmento de parábola que gira en torno a un eje, y ese paraboloide circular, que es un caso particular del elíptico, pues está cortado por dos planos, dejándonos ver entonces ese fragmento.